Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto es Que la Luz Brille. Yo soy Juliana Yo soy Juan Pablo. y el día de hoy vamos a estar hablando de temas bastante interesantes, quizás no tan comunes. Vamos a hablar de zombies, vamos a hablar de muertos, vamos a hablar de abismos, ahogarse, Ahogados. cosas al parecer un poco tétricas, pero tenemos un punto, lo prometo. Entonces esperamos que se queden. El episodio de hoy se titula Muertos Vivientes y esperamos que lo disfruten mucho. Y bueno, para iniciar, quisiera hacerte una pregunta, Juli. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas zombies? Yo creo que, o sea, de Walking Dead, como que están súper como rasgados, con ropa rasgada, que actúan muy por instinto, o sea, como que el punto de los zombies, según entiendo, es que no tienen cerebro, entonces como que actúan apenas como por instinto, quizás, Ujú. como en Plantas versus Zombies, como Gran referencia. están como verdes, como no tienen color piel, sino están como a punto, porque están muertos, son muertos. Ajá. Ok. Ok, ok. Yo creo Una que muy buena acercación, Juli. Has visto muchas series. Pues es interesante que el concepto zombie resulta que nació por Haití. Resulta que esta gente tiene una cultura con la religión vudú, es bastante fuerte. Y la definición como literal de zombie es un cuerpo que está siendo controlado por una fuerza como de afuera. Un cuerpo muerto que está siendo como controlado con una fuerza como de afuera. También está muy relacionado con los esclavos de esa época. Entonces ellos asociaban mucho este concepto por cómo se veían los zombies, por cómo se veían los esclavos, lo asociaban a describir los zombies como la ropa rota, como heridas, como caminaban que como baila. casi que sin vida. Entonces ese concepto viene de ahí. Pero pues obviamente por la industria cinematográfica y todo se hizo muy, muy común ese concepto. Sí, me hace pensar como, pues en que, o sea, ¿por qué están vivos si no tienen cerebro, no? Entonces como quizás solo el corazón, pero igual como el punto es que están, no sé, es como, es difícil, es una imagen como compleja que si uno se pone a pensar como dice muchas cosas y creo que pues también me hace pensar como en el mundo y como si uno mira las noticias, como uno puede pensar a veces la gente está como sea, está viva, pero está muerta. O sea, como las cosas que hacen, uno dice, no las hacen Sí, como sí, y podemos ver completamente, cómo se dejan guiar por ajá, por sí, por instintos. instintos, por solo la naturaleza, como queremos comer cerebros, pues es como el conocido, ¿no? Entonces van juntos como todos en una corriente de personas o de muertos, sería en ese caso. Entonces, para iniciar, quisiéramos leer un pequeño pasaje y podemos expandir más la idea. Entonces, ¿sí? ¿Quieres leerlo, Juli? Entonces, es Efesios 2. En él nos basamos para hacer como este episodio, como dice mucho de un término que vamos a explicar ahorita, que es más que todo la justificación. Entonces, es Efesios 2. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Esta parte me gusta que tiene signos de exclamación. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomprensible riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y este es como el punto, ¿no? Como de la gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte.
Súper, gracias, Juli. Entonces, acá lo que vemos es Pablo hablando a los efesios y usa mucho como dos imágenes paralelas. Una es como ustedes antes eran así y ahora son así. Pero vemos que es muy radical en el concepto Ujú. de cuando dice ustedes estaban muertos. Y pues ahí se relaciona un poco con Sí, la historia. es como pensar de que muchas veces, o bueno, a mí como quizás me lo han dicho, y yo creo que a ti también, como Ujú. tú eres como creyente cristiano, como porque te hace sentir mejor, pero pues a mí me hacen sentir bien otras cosas. Entonces como acá Pablo no nos está diciendo, hay una manera que es válida, como ahí están bien, pero hay una mejor que es Jesús, como está diciendo completamente radical, acá están muertos, sin Cristo están muertos, suena muy radical, pero sin Cristo estaban muertos en pecado, estaban muertos, no había opción para ustedes, pero la gracia de Dios los revivió, o sea, no Mm. hay otra opción. Sí, y es muy común, y creo que lo que decías, he escuchado muchas veces cuando explican el proceso como de salvación o de cómo funciona para ser parte de Cristo. Muchos pastores usan la imagen como, no, tú estás ahogándote en el mar o estás como chapoteando y Jesús está ahí con la mano extendida y lo único que tienes que hacer es como tomarla y ya. Ujú. Y ser, o sea, recibir esa, como, pues que te saque porque te estás ahogando. Pero lo que vemos acá no es para nada esa imagen, es como ustedes están muertos y es como en el fondo del mar, súper Ujú. ahogados, los puros esqueletos ya. No es como una imagen de estás medio muerto y te puedes salvar, estás Pero, enfermo y necesitas esta cura que es Jesús. No, es como están muertos completamente. y creo que esto también, pues dice mucho de, una vez vi un tweet que decía como que uno se mantiene medio bien, que uno no se pone tan denso con como cosas malas, porque siempre uno va a terminar como siendo cristiano, si va por esos caminos malos. Entonces da a entender como solo la gente que está como en el mundo, o sea, como que uno mira, que tienen historias trágicas, dice, "Uy, yo necesito a Cristo", y como que ese es el cliché, ¿no? Que la gente pues se vuelve cristiana porque está como en la mala y es como, sí, obviamente necesitas a tu religión para que te sientas mejor. Pero acá lo que Pablo dice es, así tú te sientas súper feliz, así tú sientas que tú ya estás súper bien, Ujú. como estaban muertos en pecado. Y creo que eso es lo retador y eso es lo que uno dice, uff, como esto Sí, no es como una de las muchas maneras, uno de los muchos caminos, sino estamos muertos sin Cristo y eso es muy radical, pero como cuando uno entiende la magnitud de lo que Cristo lo salvó, como del que estaba muerta, como también se hace más grande su gracia, ¿no? Se hace más grande el, am, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Esa gracia es pues gratis, o sea, como ujú, no hiciste nada porque estabas muerto, no podías hacer nada para ujú. ser Sí, salvo. y entra este concepto de justificación. Y a veces suena un concepto como muy cristiano o muy, puede ser legal, pero en nuestra vida normal estamos buscando siempre cosas con las que justificarnos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo chiquito, concreto, llegamos tarde. Ay, es que había trancón. Te justificaste por medio de ese argumento. Pero ahora si lo vemos a la luz de cosas muy grandes o de conceptos como cómo te justificas tú en tu vida completa. Y creo que ahí entra la imagen que estábamos hablando de el cielo. Ujú. Entonces, para eso queremos preguntarles a ustedes como la pregunta como súper trágica de siempre, ¿no? Si ustedes se murieran hoy, o sea, como ¡tas! O mañana no amanecen, súper trágico y dramático. Y están como siempre la cultura, como nos dicen, ¿no? Como en las puertas del cielo, entrando al cielo y está como con las llaves ahí San Pedro, como diciéndoles Con como barba. nombre, como nombre, bueno, listo, ta, ta, ta. Entonces él les dice como, ¿por qué yo los tendría que dejar entrar al cielo, como donde han estado, Justifícate. ajá, donde han Justifica tu estado respuesta. todos los santos, donde está Cristo mismo, donde pues la Biblia dice, ¿no? Que los ángeles sin cesar, o sea, 24/7, aunque allá no hay como el concepto de tiempo, am, le dicen a Dios, santo, 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 o sea, como está lo más santo de lo santo, como es otro nivel, como, sí, lo que tú dices, como San Pedro nos dice como, ok, explícame tu caso, como, ¿por qué te debería dejar entrar? O sea, como en el factor X, cuando dicen como, ok, como, ¿por qué deberías como
estar en este programa, por qué vales la pena para que estés en este programa. ¿Ustedes qué dirían? Si ustedes, ¿qué dirían para que San Pedro los deje entrar al cielo? Ujú. Pensemos. Pensemos, sí. Sí, y pueden surgir varias opciones, ¿no? Como, pues yo fui buena persona, o yo no maté a nadie, o yo no robaba, yo no era como esa gente. Ujú. Esa podría ser una justificación, o la otra justificación podría ser, yo salvé el medio ambiente, o yo Ujú. reciclé. Entonces, bueno, entra, no. O sea, sería como, ¿cuál sería tu justificación Pues que yo creo usarías que ahí? algo muy común también es como que creo que es muy de nuestra época, como redes sociales, como ya que o sea, generación Z es en general como muy involucrada con causas sociales, ¿no? Entonces como yo apoyé esta causa, yo Mm, apoyé esto, o sea, así no haya hecho mucho, pero yo di retweet y yo como que compartí este video para salvar a la gente que está en guerra, como por allá, a los niños con hambre, como sí, o como cosas que consideramos buenas, innatas de nosotros, como eh, ayudé a mi mamá, como yo era una buena hija, yo era una buena mm. hermana, yo ayudaba, yo hice esto, yo hice lo otro. Como tendríamos una larga lista de cosas que nos justificarían. Pero pues lo que este pasaje nos está diciendo es como, o sea, no les dice así claritico, como en el 9, 2:9, Efesios 2:9. Mentiras, 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. O sea, no fuimos nosotros, no, sí, o sea, no hay nada que tú hayas hecho que haya contribuido a tu salvación. Sí, creo que la única respuesta válida, o la única respuesta que podrían aceptar en el cielo sería como, yo no hice nada, sino fue Jesús el que hizo todo. Y puede sonar como muy sencillo y, bueno, ya entra. Pero eso tiene un contexto detrás, y es como el tema de haber una deuda enorme para poder llegar a ser justificado. Lo que Dios exigía, y lo que vemos a la luz de la historia de la Biblia, es como Dios pedía perfecta obediencia. Podemos pensar en el inicio, cuando en el jardín del Edén está Adán y Eva, y Dios les dice como, bueno, Ojo, Jesús, ojo. Jesús, Dios les dice como, expandan el jardín, fructifiquen y multiplíquense, pero no coman de este árbol. Entonces, él demandaba una perfecta obediencia. Lo que vemos es como, ya sabemos cómo termina la Como historia, falló eso. no hay una perfecta obediencia. Entonces, desde ahí ya hay como una deuda enorme, y pues ya es como, son exiliados del jardín del Edén. Pero entonces, toda la historia de la Biblia es como Dios está preparando el camino para enviar un Salvador, que a través de él podríamos ser justificados Ujú. mediante la fe en el Salvador. El punto como máximo de la Biblia es cuando llega Jesús y gana esta salvación tomando nuestro lugar. Y es lo interesante, como Jesús muere y se vuelve muerto para que nosotros, Ujú. los muertos, Vivir. podamos vivir como vemos acá. Y ahí es cuando se explica esto de por gracia ustedes son salvos. No es como que por arte de magia, ay, sí, yo los olvido y entren y ya, Ujú. sino es como Jesús pagó completamente la deuda, murió, y podemos por eso vivir. Es como, haz de cuenta que tú tienes una tarea y se entrega hoy a las 12 de la noche. Y no sé, escribe un ensayo, bla, bla, bla. Y yo digo, no, Juanpis, tranquilo, yo te hago tu ensayo. Yo sé escribir mejor que tú. Yo te hago ese ensayo. Es como, listo, yo hago el ensayo, lo entrego, lo subo a Classroom y ya. Y pues el profesor dice, listo, ahí hay un trabajo, tan, 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 nota 5 tan. 5 para Juan Ajá, Pablo. porque lo hice yo. Entonces, ¿Juan Pablo hizo algo? No, alguien se lo hizo a él. Y eso es lo que, o sea, eso es lo que explica la gracia, ¿no? Como yo no hice nada, pero alguien sí Ajá, hizo la alguien perfecta pagó. obediencia, alguien sí eh, como que siguió las reglas e hizo lo que teníamos que hacer en vez de nosotros. Y al final, pues como también como el contexto en el que la Biblia se estaba escribiendo, ¿no? Como era para los primeros como cristianos, todo esto, como hay un contexto muy grande de como helenístico, como de Grecia y todo esto. Entonces, Pablo Ujú. habla mucho en términos jurídicos y les explica cómo Cristo es nuestro abogado.
Entonces, como hay algo que nos acusa, que es como, pues sí, Satanás, como toda nuestra deuda, todos nuestros pecados, como, y la verdad tiene razón, o sea, como todas las cosas que hicimos, o sea, si contamos solo nuestras cosas buenas, wow, pero si contamos las malas que hicimos y que estamos pecando no solo contra otra persona, sino también contra un Dios santo, la lista es infinita de todos nuestros pecados y transgresiones. Así seamos una persona promedio, como que no hace mucho, que va a la universidad, la lista de deudas es muy grande. Entonces Ajá. se nos presenta como en el tribunal, como se nos presenta toda la lista. Los cargos. Ajá. Y es como culpable, no hay otra opción. Sí. Pero el abogado defensor es Cristo, que dice, no, esa deuda yo ya la pagué. O sea, ya no está esa deuda. Y por eso es que podemos entrar, no porque hicimos esto, lo otro, porque nos comportamos de cierta manera, sino porque alguien tomó nuestro lugar. Eso es Sí, y el sacrificio. estándar que pide Dios es como muy, muy grande. Y nosotros podemos decir, pues son obras buenas, y es como tus obras buenas no alcanzan ni siquiera el 0,0001% de llenar ese estándar que pide Dios. Dice un versículo que son como trapos sucios nuestras obras. Y claro, son importantes y lo veremos un poco más adelante, pero no son lo que nos justifican. Es decir, podemos vivir una vida perfecta, entre comillas, para nosotros, pero no por eso podríamos llegar a alcanzar el estándar que Dios pide para nosotros. La única manera era que fuera perfecto, que es lo que vemos que hizo Jesús por nosotros. Así que, ¿cómo nos justificamos ante Dios? Respuesta corta, no puedes. ¿Cómo No entró hay. al cielo? No, No puedes, puedes, amigo. no puedes. Y es Pero bueno. O sea, es bueno sí. esa mala noticia. Porque es como si tú intentaras en serio, como, o sea, inténtalo. Léete Éxodo, Levítico, como dónde están todas las leyes mosaicas, que son 603, 13. 13. Inténtalo, no puedes, o sea, no podemos, simplemente no podemos, como, aparte Jesús luego pone la vara más difícil, ¿no? Cuando dice como no es solo matar a alguien, como quitarle la vida, sino también si tienes mucha ira contra alguien, lo mataste. O sea, es como, no, ya, nadie puede. Y eso es bueno, o sea, eso es bueno que reconozcamos nuestra incapacidad porque hay un salvavidas, que es Cristo. Entonces es Sí. como lo del abismo, es como, sí, o sea, es R.C. Sproul, Robert Charles Sproul. El gran Sproul. Es un teólogo, que tiene como una serie muy grande, pues la recomendamos como de enseñanzas y es muy bueno explicando este tipo de cosas como doctrinales que parecen muy complejas, las hace muy sencillas. Y en uno de esos episodios habla de como un abismo. Entonces es como un abismo inmenso, imagínense como un acantilado súper grande y que abajo hay como un mar profundísimo, profundísimo, profundísimo. Entonces nosotros estamos en el agua, como hundidos, no estamos ahogando, como no hay forma y el acantilado es inmenso, no hay nada que no hay nada que podamos hacer, como estamos ahogándonos. La distancia es abismal. La literal. distancia, la distancia es abismal. Entonces, ahí ¿tú qué necesitas? ¿Tú qué necesitas en esa situación? Necesitas ponerte a decir que también tú sabes nadar, como que tantas, como, no sé cómo se dice eso, como figuras de que mariposa, como brazo, Necesitas mostrar qué tan bueno eres y qué tan bueno fuiste y qué tan, no, pero es que mira que un día yo le di 5,000 pesos a un señor en Transmilenio. Como eso es bueno, ¿no? Pero no necesitas eso en este momento. Necesitas a alguien que te saque de ese abismo, que te mande un salvavidas. Entonces creo que es muy chévere como ver la cruz como ese puente que nos une como a ese abismo abismal, como abismo abismal, a ese abismo inmenso que nos separa de Dios. Como no es por nuestras obras, nunca van a ser suficientes, no son necesarias. O sea, no es que no sean necesarias, es que no te sirven, no te favorecen tus obras porque son insuficientes. Necesitas algo más grande. Y lo bonito de ver ahí es lo que decía Juli hace un momento, como las malas noticias son buenas. Primero porque nos hacen ver cuál es nuestra condición real, como vimos en el episodio anterior. Cuando nos alumbran nuestra condición es como, este soy yo. Entonces surge la necesidad de necesito algo que pueda hacerme, pues, justificarme ante Dios, porque
Sí. Pero esas son las buenas nuevas del Evangelio. Es como Cristo pagó por ti y Cristo te da sus beneficios. Y es lo que vemos acá y es lo que Pablo les está diciendo, como ustedes no hay ningún mérito. Y creo que en ese momento de lo que vemos en el versículo y la cultura era como ellos querían justificarse haciendo Ujú. cosas o eran como, no, pues yo soy judío o yo Ah, soy sí. esto. Pero es como, no, no puedes, no hay nada. Ustedes estaban muertos y ahora recibieron vida gracias a solo, únicamente la obra de Cristo. Sí. Y creo que como también es como la cruz, pero también la vida de Jesús, como la perfección de su vida, estar libre de pecado completamente. También eso, o sea, porque una cosa es que Él murió, entonces listo, nuestra paga, como que nuestros pecados fueron pagados, la deuda anulada, pero también como el concepto de como righteousness, como Justicia. sí, estar como bien ante Dios, o sea, que no solo se haya olvidado nuestros pecados, sino que también estemos bien frente a Él y pues pase todo lo que Pablo dice, ¿no? Como somos sus hijos, nos adoptó, estamos como injertados en una familia celestial, como eso es por la vida perfecta de Jesús, porque Él hizo lo que ninguna persona jamás ha podido ni podrá hacer, que es vivir libre de pecado. Nadie podría hacer eso. Am, entonces, como que posicionalmente Dios no nos mira a nosotros, sino mira a Cristo y mira su obra perfecta en la cruz y en su vida, o sea, como en su vida Él nunca pecó y eso no es de gratis, eso es como porque el sacrificio tenía que ser perfecto, tenía que ser por alguien perfecto. Sí, y aterrizando un poco esto ya a, bueno, esta verdad, cómo afecta mi vida en este momento, o pues esto está chévere, pero cómo lo veo en la Mm. realidad. Creo que como cristiano, por mucho tiempo vivía como, hoy la embarré, o para traducir, hoy cometí algo mal, hoy Pecado. hice algo que no debería hacer, hoy tal vez, no sé, mentí. Entonces ese día yo sentía como, Dios no me quiere hoy, o Ujú, como, no, ya Dios ya me dejó de querer porque hice esto malo. Pero lo que vemos a la luz de esta, bueno, no historia, sino de esta explicación y lo que vemos a la luz de la Biblia es como el amor de Dios no cambia, porque ujú, Él decidió amarnos cuando no teníamos absolutamente nada. Es como, si tú estás muerto y decides amarte, pues no me va a sorprender que después hagas cosas como que aún estar en la naturaleza con la que aún pues luchamos. Entonces es como, no hay manera que cambie el amor de Dios porque Él fue el que tuvo la iniciativa, Él fue ujú. el que decidió, Él ya sabía que No fuiste íbamos tú. a ser así y aún así decidió, sí, amarnos. Ujú. Como la frase como súper cliché, como Jesús te ama. Como que no tiene sentido, a menos de que mires que Jesús, como énfasis en Jesús, en Cristo mismo, o sea, Dios, un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que siempre ha estado, siempre estará al principio y al final, te ama a ti, que no tienes nada de amable, en el Nada. sentido como nada que sea digno de amar, como estabas muerto y Dios te amó y como te amó tanto que hizo el sacrificio de la cruz, sabiendo que no lo merecías. Y creo que hay, ¿dónde es eso? Que hay un versículo exactamente que dice como varios, creo que Romanos 8, como varios morirían por, no es Romanos 8, que varios morirían por una persona correcta, pero casi nadie, y yo creo que nadie en realidad, moriría como por la peor persona del mundo. O sea, creo que pensemos como en la peor persona que conocemos o como el peor político, el peor asesino, como una persona que odiemos, como tú mandarías a un como niño perfecto, inocente, a morir por esa persona, no, dirías, eso no tiene sentido. Pero esas dos mismas escalas, multiplicadas al 1000, es la magnitud de la cruz, como el peor de todos los pecadores, como dice Pablo muchas veces, como todos y cada uno de nosotros, los peores de todos los pecadores, y el Dios encarnado, como siendo perfecto, muriendo por nosotros, por amor, porque quería, o sea, porque de nuevo, no había nada que nos hiciera merecedores de eso. Am, como eso muestra el amor de Dios, como lo grande que es y lo incondicional. Hay una doctrina que siempre dicen que es la más difícil de entender y es como la doctrina del amor de Dios. Lo he escuchado varias veces y me parece muy bonito, que es lo más difícil de entender es por qué Dios me Ujú, amó.
Y la verdad es que no hay respuesta. No ¿Por qué hay. te amó? Porque él quiso. Porque no es que yo fui buena persona. No, No. 100% él quiso. Tanto que lo llevó a morir por él mismo. Y para empezar a aterrizar todo, hay un versículo muy bonito en Salmo que dice, es Salmo 103:11. Dice, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejo de nosotros nuestras transgresiones. Y es muy interesante pensar, imagínense que están en el globo terráqueo, ¿no? Si nos vamos caminando hacia el norte del globo terráqueo, pues en algún momento llegamos y decimos, ah, estamos en el norte. Si vamos caminando hacia el sur, pues llegamos. Pero si nos vamos caminando hacia el oriente o hacia el occidente, nunca vamos a llegar porque pues es un círculo, entonces Oye, siempre sí. está la referencia, es Wow. inalcanzable. Y es muy bonito Oye, ver este sí. versículo cuando dice, ¿cómo está de lejos el oriente del occidente? Y lo que vemos es literalmente inalcanzable. Así que la invitación práctica, concreta, si eres cristiano y sientes a veces el pecado como pesado, es, uno, es una mentira que estás creyendo porque tu pecado, aunque obviamente aún en la vida tiene ciertas, pues sentimos el peso todavía del pecado, pero eso no habla ni muestra cómo es nuestra relación con Dios. Es decir, nuestra relación con Dios es constante sin importar pequé hoy o no pequé hoy. Dios no cambia su amor porque primero es inmutable y segundo, Él fue el que tomó la decisión de amarte. Así que si sientes como pesado la vida y el pecado, ah, puedes ir a mirar la vida de Jesús y la cruz porque el yugo de Cristo es liviano de cargar, como dice en la escritura. Así que si sientes el yugo pesado, no estás llevando el yugo de Cristo, porque el yugo de Jesús es liviano. Así que por esta semana podrías pensar en qué momento como siento pesado que estoy llevando esto o debería estar llevando con esto, y también muy relacionado con la justificación. Estoy sintiendo pesado ganar aprobación de mis amigos, de mis compañeros, ganar éxito profesional, y claro que lo vas a sentir pesado porque ese no es el yugo que deberías estar llegando. Tu justificación es 100% a través de Cristo frente a Dios, y pues si estás justificado frente a Dios, ¿de qué me importa un poco el resto de justificaciones de personas, de zombies andantes? Y sí, esa es un poco la invitación para esta semana, concretamente. Ujú. Y si no eres cristiano, si no eres creyente, si no te consideras como cristiano, pues también invitamos como esta semana como a que hagas el experimento de como cuántas veces te justificas, como Mm, ya sea como literal lo que decía Juan Pablo, como una excusa, como, ay, se me quedó la tarea, perdón, o, ay, es que llegué tarde, perdón, es que no sonó la alarma, como también eso, pero también todas las veces en las que para nuestra conciencia como que la limpiamos diciendo, no, pero hice esto, o como, no, yo apoyo esta causa, o yo soy de esta inclinación política, entonces yo soy buena persona, no como ellos. Yo hago esto, entonces yo soy bien. Como piensa en todas esas veces en la semana en la que lo haces, y pues piensa en también lo que dice Juan Pablo, eso es un yugo imposible de cargar. En cambio, el yugo de Jesús es fácil porque no son tus obras y no son tus acciones, sino es algo que ya está hecho. No es que tanto puedes hacer para que seas una buena persona y para que llegues, sino es lo que ya Cristo hizo. Y a la vez, y a la vez pensar ante quién te justificas, Ujú. como las personas, no sé, mi jefe, mis amigos, mis papás. Es como realmente nuestra justificación debe venir ante Dios. Y de ahí para abajo todo va a funcionar, Ujú. funcionar de la manera que es. Y también si no eres cristiano y te das cuenta y te sientes como un zombie que va caminando así ante las corrientes, como dice el versículo, pues amigo, te estás dando cuenta cómo es el mundo realmente. Y si quieres y crees que hay una manera de cambiar, pues la respuesta es sí, hay una manera de cambiar. Cristo está dispuesto a recibir como a los zombies, a los Ujú. muertos, y darles Esa es su vida. especialidad. Sí, literalmente. Así como habla a los efesios, ustedes estaban muertos, pero ahora recibieron vida. Tú puedes estar en ese momento de ahora estás recibiendo vida. Así que la invitación está más que abierta también para ti de Sí. recibir esta vida y vida eterna. Esperamos que les haya gustado mucho. Esperamos que nos den sus comentarios, qué piensan
de este tema, si son creyentes, si no, qué le agregarían como a este tema, de pronto alguna experiencia, algo así. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, @que la luz brille. Pueden escribirnos. Recuerden que tenemos un newsletter, que es un tipo de como correo masivo que te va a llegar como con historias, con información extra, con como las fuentes que quizás utilizamos, los versículos, historias, etc. Y si quieren pues ser parte de este como newsletter, nos pueden dejar sus correos. En Instagram va a haber una cajita de información. Pueden seguir este podcast, escucharlo en Spotify como Que la Luz Brille _podcast, o en YouTube Que la Luz Brille podcast. Así es. Y escríbanos sobre qué les gustaría también que habláramos. Ajá. Estamos emocionados por saber qué temas podríamos tocar y charlar y sí, solo hablar. Sí. Y eso es todo. Gracias por escuchar. Gracias.